acabamos de conmemorar un aniversario más de la promulgación de la Constitución del 17 y todavía no me responden a la pregunta cómo fue que en 36 años reformaron la Constitución muchísimas veces hasta quitarle su origen, la letra y el espíritu original de la Constitución del 17. Casi la aniquilan, como cuando el Porfiriato, que salieron al balcón aquí cerca, los Flores Magón, con una manta que hacían el hijo del aguizote. La Constitución ha muerto. Nada más faltaba eso. Bueno, porque en 36 años se dedicaron a reformar la Constitución para entregar a particulares los bancos, las empresas públicas, las minas, el petróleo, la industria eléctrica, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, bueno, las cárceles, las guarderías del Seguro Social. Se dedicaron a aumentar los impuestos al pueblo, a aumentar el IVA, que es un impuesto al consumo, y al mismo tiempo a no cobrar impuestos a los potentados. Entregaron las pensiones para su administración a grupos financieros, a bancos, las pensiones de los trabajadores. Querían privatizar por completo la educación, la salud. Y la pregunta es para los defensores de ese modelo neoliberal o neoporfirista, porque era el regreso al porfiriato, ¿sí? Dar marcha atrás a todo lo que se había conseguido con el sacrificio de 1 millón de mexicanos que lucharon en la revolución. La pregunta de nuevo es, a ver, ¿qué legislaron en beneficio del pueblo en 36 años? Nada. Todo fue en contra de la mayoría del pueblo, para beneficio de una minoría. Entonces, en el caso de lo electoral, pues se opusieron a la reforma constitucional y lo único que nos dejaron como posibilidad fue una reforma a la ley, no a la Constitución, porque para reformar la Constitución se requieren 2/3 partes. Esta es una buena lección hacia adelante, para que cuando se vaya a votar se tenga presente que se vota por 3 cosas. Se debe de pensar en el candidato, se debe de pensar en el partido, pero sobre todo se debe de pensar en el proyecto. Eso es, como se decía antes, lo mero principal. Entonces, como no se obtuvieron las 2/3 partes de los votos, para atrás
la reforma. Entonces solo nos dejaron la posibilidad de hacer una reforma legal que requiere de mayoría simple, pero muy acotado, porque esa reforma a la ley electoral no puede ir en contra de lo establecido en la Constitución. Aún así, sí, cuidando, respetando lo que establece la Constitución en materia electoral y solo atendiendo lo que es posible, y en este caso el que se gaste menos, porque los funcionarios del INE son como una burocracia dorada, sobre todo los de arriba. El presidente del INE y todos los consejeros ganan más que yo, y eso es violatorio a la Constitución. Entonces, esa parte fue lo que se planteó, sí, básicamente, que era lo que yo propuse. Pero también eso lo consideran un atentado a la democracia, estos hipócritas, porque es como el mundo al revés. Y ahora ya presentaron una controversia constitucional en la Suprema Corte. Entonces vamos a esperar a ver qué resulta. Pero la verdad es que era muy importante la reforma constitucional para afianzar una auténtica democracia eficaz, no costosa. Sin embargo, aún con todos los obstáculos que estamos enfrentando, aquí lo esencial es que la democracia se llama pueblo. El soberano en la democracia es el pueblo. Entonces, con todos sus aparatos estos de control y de manipulación, no van a poder detener el avance democrático del país. Sí, presidente, pero la pregunta en concreto es, los partidos políticos hoy reciben 5,000 millones de pesos anuales. 3 partidos políticos reciben más de 1,000 millones anuales, sí. PRI, PAN y Morena. Sí. Ellos 3 son los principales beneficiarios. Sí. Y hoy todavía quieren guardar dinero, gastar menos en una elección donde probablemente no van a ganar, o donde van a poner a mujeres que no tienen el apoyo del partido. Generalmente es así, donde las hacen perder a los candidatos que no tienen oportunidades, y van a reservar ese dinero para gastarlo ¿en qué, presidente? ¿En qué? Cuando el pueblo necesita el dinero, cuando los programas sociales requieren mucho más recursos. Hay que reclamarle, pero no, ahora sí que... No, le pregunto... No es a mí, o sea, le pregunto, hay que reclamarle a Claudio X González, ¿sí?, que es el jefe. Sí. No, la pregunta, presidente, sigue siendo la misma. Sí, es que gastan mucho los partidos, y era lo que queríamos evitar, pero... Esto lo aprobó Morena, el PT y el Partido Verde. Sí, y el PAN y el PRI y todos. No, en esta ocasión los conservadores que menciona usted votaron en contra. Sí, pero en la esencia el planteamiento original era quitar. Exacto. Quitar completamente estos excesos en el manejo del presupuesto de los partidos. ¿Va usted a actuar en consecuencia? Está en la Corte. Había prometido usted el veto antes de que se publicara la ley, y para que llegue a la Corte necesita primero aprobarse. No, si yo veto ahora, imagínense, me van a tachar de dictador. Presidente, pero la ley no ha sido aprobada. Todavía no ha sido aprobada. Tendrá que ser aprobada por el Congreso, y después
publicada por usted, bueno, por el Ejecutivo Sí, Federal, y es el momento en que usted podría utilizar el veto antes de que llegue a la Suprema Corte. Sí, puede ser, pero yo entiendo que ya está. Son 2 leyes las que se aprobaron, faltan 4. No, si faltan, sí lo hacemos. Pero el asunto es ese, o sea, de fondo, que el bloque conservador se opuso a la reforma. Yo estaba proponiendo reducir, ¿sí?, el presupuesto, que no fuesen 500 legisladores, sino 300, que a los consejeros no los eligieran los partidos, sino que los eligiera el pueblo. Eso es lo que yo proponía. Sí, pero en esta ley posible, lo deseable era eso. Sí. Lo posible es lo que están haciendo los partidos para guardar ese dinero, tenerlo para el siguiente ejercicio. Sí. Y usted conoce perfectamente la política mexicana, presidente. Cuando un partido político tiene dinero, las cosas se vuelven complicadas. No, pero no solo es eso. Conozco muy bien, y sabes que ya lo he platicado, cuando se hizo la reforma electoral en las épocas de Zedillo, ¿sí?, aumentaron de manera desproporcionada el presupuesto, y yo era dirigente de un partido y rechacé el dinero. O sea, yo tengo autoridad moral para poder decir que nosotros, ¿sí?, no utilizamos dinero del pueblo en exceso, ¿sí?, para labores políticas electorales. En ese entonces, ¿sabe qué me dijo Zedillo? Porque decidimos no votar por su reforma electoral. Me dijo: le voy a ver cobrando el cheque. Y le contesté: no me va a ver cobrando el cheque. ¿Y qué hicimos? Pues utilizamos una parte nada más del presupuesto, que la reforma incrementó considerablemente, y creamos 3 fideicomisos. Uno para apoyar a viudas y a huérfanos de los que habían perdido la vida luchando por la democracia y habían sido reprimidos durante el gobierno de Salinas de Gortari, como 200 asesinados. Y a sus viudas, esto para los jóvenes, pues, y a sus hijos, o sea, para que no se piense que llegar a la democracia en que estamos ha sido cosa de los del INE. Hemos llegado a donde estamos por el pueblo, con el sacrificio de muchos. Bueno, se mantuvo eso, el apoyo, una parte del dinero. Segundo, se crearon casas en la frontera para apoyar a migrantes con ese dinero. Y lo tercero, que también me llena de orgullo, decidimos utilizar parte de ese dinero para entregar de manera gratuita los libros de secundaria, que no eran gratuitos, tenían que comprarlos los padres de familia. Estoy hablando de 1996, 97. Bueno, empezamos a entregar los libros gratuitos con ese dinero de presupuesto del partido, con los excedentes, a los municipios donde nosotros gobernábamos, entregábamos gratuitos los libros. Entonces montó en cólera Zedillo y le dio la instrucción. Por eso es importante ser opositor, pero defendiendo causas populares.
¿Y sabe qué sucedió? Que desde entonces sí, todos los libros de secundaria se entregaron en todo el país de manera gratuita. Fue por nosotros. Entonces, nunca hemos nosotros derrochado recursos del presupuesto, porque siempre hemos sostenido que el presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno ni de los partidos, es dinero del pueblo. Entonces, ahora se me dice, oiga, pero le falta, ¿no? Todavía, porque los partidos, pues sí, porque Claudio y sus socios de los partidos conservadores se opusieron a la reforma constitucional. Ahora, que en la ley electoral se siga contemplando esto, que no es lo mismo, o sea, porque el que tengan fideicomisos, ¿sí?, que según lo que tú estás planteando, que lo que no ejerzan lo puedan meter en un fideicomiso para ejercerlo después, no es lo mismo que la disminución, ¿sí?, por ley de lo que les corresponde a los partidos, lo que van a recibir los partidos, que era lo que yo planteaba. De todas maneras lo voy a ver, pero ya es un asunto, la verdad, intrascendente, solo molesta porque se mantiene una élite, una casta divina, una burocracia dorada del INE y de otros organismos, ¿sí?, que le cuestan mucho al pueblo, le cuesta mucho mantenerlos. Son organismos mantenidos y buenos para nada. Eso es lo único, pero lo cierto es que en el fondo sí, ya la democracia es una realidad en el país. O sea, no se va a poder detener el movimiento democrático por el pueblo. El motor del cambio es el pueblo. Eso no se debe de olvidar y hay que internalizarlo. O sea, no son los organismos electorales, no son las cúpulas del poder económico, poder político. El protagonista principal de esta historia nueva es el pueblo de México. Entonces vamos a ver sobre este tema. Sí, bueno, solamente para cerrar el tema, usted tiene no solo la autoridad moral, sino tiene hoy la autoridad judicial para poder corregir estos errores que están cometiendo. Fíjese que no, es que ya hay independencia. Sí, okay, que no había antes. O sea, no, estoy contentísimo porque la mayoría de los ministros de la Corte. No, me refería al poder de veto, presidente, no a la intervención en el poder judicial. Pero lo voy a usar para cosas que considere más importantes, porque si no se me viene la campaña, ¿sí?, de que estoy actuando de manera autoritaria. Claro. Y vale más que se vaya, ¿sí?, como corresponde legalmente a la Suprema Corte. No, pero es importante la separación de poderes. O sea, ustedes imaginan el cambio que significa. La señora presidenta de la Corte, para hablar
en plata está por mí, de presidenta. Sí, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte. Les voy a comentar algo, una anécdota. Cuando llegué a jefe de gobierno, me llegan a ver, es lo mismo, nada más que en el ámbito local. Pero así es en cualquier estado, es lo mismo. Y esto viene desde el porfiriato. ¿Sí? ¿Quién decidía en la Corte? Pues Porfirio Díaz. Sí. Le daban la razón al presidente antes de que abriera la boca. Bueno, cuando llego a ser jefe de gobierno, me llegan a ver los magistrados del tribunal, del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque iban a nombrar al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Me llegan a ver para que yo diera la línea, como era. Le digo, no, elíjanlos ustedes, así está. Pero hasta raro, ¿no? Se sentían. No, elíjanlo. A mí me tocaba inclusive, bueno, pero eso se los cuento después, proponer al Congreso, o en este caso a la Asamblea, a quienes iban a pasar de jueces a magistrados, ¿sí? Y les pedía yo que la terna la enviaran del Poder Judicial. Y esa misma terna era la que yo enviaba a la Asamblea. Entonces les digo, no, elijan. Y ellos eligieron y nombraron. Hagan ustedes un ejercicio periodístico sobre quién nombró a los actuales presidentes de se llaman Tribunal Superior de Justicia de los Estados. ¿Quién los nombró? A la mayoría. Puede ser que haya excepciones, ¿eh? Los gobernadores. ¿Quién nombraba al presidente de la Corte? El presidente. ¿Quién nombraba a los diputados federales? El presidente. ¿Quién nombraba a los senadores? El presidente. ¿Quién nombraba a los gobernadores? El presidente. Le atribuyen la regla a el presidente de Veracruz, una gente honesta, don Adolfo Ruiz Cortines. No, es Porfirio Díaz, el creador de esto, de esa regla de oro. El presidente nombra a todos los funcionarios federales, a los gobernadores, diputados, senadores, y los gobernadores a los presidentes municipales, diputados locales, Tribunal Superior de Justicia de los Estados. Bueno, eso todavía está, porque esto es un proceso que tiene que ir cambiando. Entonces, pasa eso, termino como jefe de gobierno y me pide el licenciado Batis, dice, nos ayuda, estábamos en oposición,
el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una persona que no voy a mencionar, nos ayuda mucho, dice, pues tenemos que estar ayudando a la gente y él se porta bien. Y lo que me pide es un desayuno con usted. Le digo, no, ¿cómo? Miren que a mí me gusta desayunar en mi casa, tamalitos de chipilín, sí. Y no es fácil que en otras partes, ¿no? O unos huevos motoleños o cosas así. Pero porque me insiste el maestro Batis, que es una gente de primera, le digo, bueno, voy a ir, además porque ayuda. Teníamos un asunto, se hacían gestiones y bueno, voy. Y estoy en el desayuno con él y dice, lo primero que quiero es agradecerle porque por usted estoy aquí. Le digo, no, por mí no. Si a usted le nombraron o le eligieron cuando yo ya no estaba de jefe de gobierno. Ah, pero usted dejó el antecedente. Y por eso estoy aquí. Porque él hizo campaña ahí y lo eligieron. Entonces, estamos viviendo un momento estelar. Si aplicamos la vieja política, pues es hablar, bueno, lo que hacían hasta antes de nosotros. El secretario de Gobernación, pues, esa era su función, hablar uno por uno. Y el que se ponía, ¿cuándo qué? Tiene que seguir eso, lo mismo. Entonces, estamos viviendo un momento extraordinario, ¿sí? Además, ¿por qué? Porque nos hace libres, ¿sí? Si se tiene empleados en la Corte, ¿sí?, y hay corrupción de jueces, yo me tengo que quedar callado. Entonces, si somos independientes, ¿sí?, podemos hablar. De por sí, a mí no me gusta ser tapadera de nadie. Nunca lo he sido. ¿Los consejeros electorales, presidente, qué posicionamiento hay para el nombramiento por el sistema de sorteo que se está? Pues es lo mismo, es que lo mejor era lo que yo proponía, que 20 candidatos del Poder Judicial, 20 candidatos del Poder Ejecutivo y 20 candidatos del Poder Legislativo, 60. Desde luego, la mitad mujeres, la mitad hombres. A ver, se dan a conocer quiénes son y se eligen, los elige el pueblo, no como ha venido sucediendo, que un grupo se ponen de acuerdo. Bueno, ¿cómo están los de ahora? ¿Cómo los nombraron? Pregúntenles. O sea, ¿quién los nombró? O sea, 3 nombrados por un partido, 3 por otro, ¿sí?, y 1 o 2 por el resto de los partidos. Eso no.